Hola, bienvenidos a esta clase sobre un cestoide muy importante, del que es el género Echinococcus, y vamos a hablar aquí de una patología que tiene mucha importancia en salud pública, que es la hidatidosis. Bueno, voy a comenzar mostrándoles una fotografía de una cirugía donde se está produciendo la exéresis o están quitando del cerebro de una persona una larva o hidátide de Echinococcus granulosus. Ese es el aspecto que tiene, por supuesto va a variar de tamaño, eso lo vamos a ir viendo ahora a lo largo de la clase, pero lo que les quiero contar acá es un poco que les quede la idea de cómo es la larva que nos parasita, qué formación ocurre en nuestro organismo y el contenido, que es líquido, el contenido de esa larva, que parece un saco o una bolsa de líquido, contiene específicamente contenido líquido y también contenido forme. Pero lo que vamos a dejar en claro en este momento es que ese contenido tiene tres propiedades fundamentales. Y es que es infectivo, alergénico e inmunogénico. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que está dentro de esa larva es infectivo. Significa que si esta hidátide se rompe dentro del organismo del paciente, puede originar nuevas larvas, en lo que se conoce como una hidatiosis secundaria. Además de eso, está cargada de embriones o protoescólice, que cuando pasen al hospedador definitivo generará el Echinococcus adulto. Por otro lado, es alergénico. Si esto se rompe dentro del organismo del paciente, puede desarrollar un shock anafiláctico. Y por último, es inmunogénico, es decir, es necesario que haya un pequeño pasaje de ese líquido al sistema circulatorio del hospedador para que haya respuesta inmunológica, es decir, para que se produzcan anticuerpos. Empezamos de este modo para dejar sentadas estas propiedades que seguramente a lo largo de la clase las vamos a ir comprendiendo mucho mejor. Bien, esta diapositiva seguro les es familiar porque ya la vimos, cuando vimos los tipos de larvas. Y recuerdan que separamos entre larvas de tipo cisticerco y cisticercoide. Y dijimos que las que son de tipo cisticerco era una vesícula llena de líquido. Acabamos de ver que así es la larva de Echinococcus. Y la otra característica es que ahora nos encontramos acá, ¿sí? Con el tipo de larva que es policefálica. Es decir, que dentro va a tener varios escólices. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que la de Tenia tenía un solo escólex que estaba invaginado? Esta va a tener múltiples cientos de escólex. Entonces se la llama policefálica. La cisticercoide era la que vimos para la Simenolepis. Bien, observemos esta escena típica rural. Dos personas están faenando, han matado a una oveja, podemos deducir eso por el tipo de lana que se ve, de cuero que se ve ahí sobre la mesa, y están los perros esperando algo. Bueno, ese algo que creen que esperan. Esos perros lo que están esperando es que las personas que están carneando este animal le tiren algo de comida. Y lo que generalmente se les tira a los perros son las vísceras que no son de consumo humano. Eso incluye el pulmón o bofe, el hígado. Y aquí comienza el problema de la hidatiosis. Es decir, acá en este circuito desafortunado entre darle de comer vísceras crudas a los perros y los perros que logran tener el Echinococcus adulto gracias a esto, comienza el ciclo de la hidatiosis en el ámbito rural. Para que el ciclo del parásito se cierre, es necesario que esos animales que están siendo faenados, como esa oveja, tengan en su organismo esas larvas, esos quistes hidatídicos en pulmón, en hígado, y que esas larvas, que ya vimos que eran infectivas, sean comidas por los perros. Y son ellos quienes desarrollarán, son los hospedadores definitivos, los perros, y desarrollarán el Echinococcus granulosus adulto. De manera que el ser humano tiene una importancia fundamental en la epidemiología de esta parasitosis. Esta práctica de darle de comer vísceras crudas a los perros, y si esas vísceras tienen larvas hidatídicas,
condicionan y digamos, logran que se sostenga el ciclo biológico del Echinococcus granulosus. En este ciclo simplificado vemos a los perros, a ver si puedo marcar, vemos a los perros y a los otros cánidos salvajes, pueden ser por ejemplo lobos, zorros, que son los que tienen la forma del Echinococcus adulto, es decir, el cestode adulto. ¿Qué pasa cuando los perros tienen al cestode adulto, al Echinococcus? Bueno, en la materia fecal del perro aparecen huevos. Esos huevos pueden ser, el circuito es el mismo que estuvimos viendo para otros cestodes, es la última proglótide, es grávida, los huevos se liberan proglótides, se liberan huevos en el intestino del perro que caen con la materia fecal. Y si nosotros o los animales comemos esos huevos, tanto en los animales como ovejas, cabras, vacas, camellos, es una serie de animales que funcionan como hospedadores intermediarios, o nosotros, si nosotros o esos animales comemos esos huevos, se desarrolla en nuestro organismo el quistidatídico, esa larva, esa hidátide que vimos recién, en la segunda diapositiva que les mostré. ¿Qué pasa después? Bueno, cuando volvemos a la escena de campo, cuando estos animales se faenan, se carnean y se le tira esas vísceras que contienen esas hidátides a los perros, esas hidátides están cargadas de protoescólices, ¿se acuerdan que eran policefálicas? Tienen muchos protoescólices, y cada uno de esos protoescólex va a poder dar como resultado en el hospedador definitivo, es decir, en el cánido, un Echinococcus adulto. De manera que ahí los perros se cargan de cientos de Echinococcus que los tienen en su intestino y que en general no acusan recibo de eso. Es decir, los perros en general no tienen sintomatología, se ven saludables, pero están contaminando todo el entorno con huevos de Echinococcus granulosus y permitiendo la diseminación de esta parasitosis. Bien, ahora estamos entonces en condiciones de definir hidatidosis. Y vamos a decir que es la enfermedad parasitaria producida por la implantación de una o más hidátides del Echinococcus en un hospedador intermediario, que como vimos son distintos animales, ovinos, bovinos, porcinos, o nosotros, que entramos en ese circuito de manera accidental, pero nos comportamos también como hospedador intermediario. Hidatidosis es sinónimo de enfermedad hidatídica, de equinococosis hidatídica, equinococosis quística, pero si decimos equinococosis solamente, nos estamos refiriendo al parasitismo por el estado adulto del Echinococcus, que en el caso de Echinococcus granulosus son los perros. Nosotros albergamos la larva. De manera, también una sinonimia que suele usarse es metacestodo para la hidátide. Se le dice también metacestodo, es decir, es como el estado siguiente después del adulto, que es el que pone huevos y se forma la larva. Bien. Bien, vamos a la taxonomía. Esto ya les resulta familiar, porque seguimos dentro del Phylum Platelmintes, la clase Cestode, la subclase es Eusestode, el orden es Ciclofílido, o sea, es un escoles con 4 ventosas, todas las características que ya conocen, y la familia es Taenidae, o sea, la misma familia a la que pertenecen Taenia saginata, Taenia soide. Pero el género es Echinococcus. La especie más importante que produce patología en el hombre es Echinococcus granulosus. Pero hay otras especies. Fíjense que está Multilocularis, Oligartus, Vogeli, Echinococcus shiticus y Echinococcus felidis. Estas dos últimas se hospedan en animales salvajes y han sido demostradas hace no mucho tiempo. Lo que vemos aquí es la lista de los hospedadores definitivos e intermediarios para Echinococcus. Fíjense que están los perros marcados en rojo como los más importantes, otros cánidos salvajes, lobos, perros salvajes, dingos, zorros, etc. Félidos como el gato salvaje, el león, la hiena. Estos son hospedadores para el género Echinococcus.
Después vamos a ver si Echinococcus granulosus qué género tiene, Multilocularis, qué hospedador tiene, Multilocularis, Vogeli, las diferencias con eso. Los hospedadores intermediarios son un montón de animales, bovinos, ovinos, cabras, camélidos, canguros, roedores y nosotros. O sea, esto ya sabemos acá que el hospedador definitivo es el que lleva la forma adulta del parásito, el hospedador intermediario es el que lleva, en este caso, la forma inmadura, juvenil o larval. En esta diapositiva lo que les estoy mostrando son las distintas especies del género Echinococcus. Fíjense que Granulosus tiene una distribución geográfica mundial, es el más importante como distribución, como amplitud de importancia epidemiológica. Está en perros y cánidos silvestres como hospedadores definitivos y produce hidatidosis unilocular o que quiere decir que es una sola cavidad. Vuelvo a la fotografía que vimos al principio. Hidatidosis unilocular, una sola cavidad. El sinónimo es equinococosis quística. Pero si vamos ahora a, por ejemplo, multilocularis, lo que vemos es que produce una hidatidosis que ahora se llama alveolar. Los hospedadores definitivos han cambiado algo porque además de estar el perro, zorros y otros cánidos, acá también hay felinos como hospedadores definitivos. Bueno, los intermediarios son compartidos, estamos nosotros también, pero el tipo de hidatidosis, como les decía, es otro. Es una hidatidosis alveolar. Van a ver ahora que la hidátide es diferente. Después tenemos a Vogelis y a Oligartos. Estos dos tienen la característica de que producen la hidatidosis poliquística. También van a ver que son como muchos quistes en un espacio relativamente cercano o común, y ya no es el tipo de hidatidosis unilocular que vemos en Echinococcus granulosus. Aquí les muestro los hospedadores definitivos de Vogeli. Fíjense que es el perro salvaje. No sé, yo nunca vi ninguno, no sé si ustedes han tenido la oportunidad. Y para el caso de Oligartus son los felinos silvestres, como los celotes. Bueno, fíjense la diferencia en cuanto a morfología que presenta la hidatidosis alveolar, la que produce multilocularis. Se describe como si fuese una masa infiltrativa, casi de tipo tumoral, donde se ven como los distintos espacios, distintos locus de la larva, como sostenidas por un tronco común que acá no se está mostrando. Pero es una hidátide muy diferente a la unilocular que vimos al principio, que es la que produce Echinococcus granulosus. Esta es la que produce multilocularis. En esta diapositiva lo que les estoy mostrando es cómo se presenta la hidatidosis producida por Echinococcus vogeli, que es un aspecto completamente diferente, es una hidatidosis poliquística, donde podemos ver, de hecho, aquí en esta fotografía de un hígado de una paca, del animal, numerosos quistes en el lóbulo hepático. ¿Sí? O sea, los animales y nosotros podemos tener hidatidosis a estas especies de Echinococcus, pero más del 99% de los casos de hidatidosis humana es por Echinococcus granulosus. Este tipo de Echinococcus es más rara justamente porque tenemos muchísimo menos contacto con los hospedadores definitivos de estas especies de Echinococcus. No tenemos un contacto estrecho con ocelotes, con perros salvajes, de manera que este tipo de hidatidosis se da más en personas que están relacionados con la vida silvestre. No es tan común en el área rural. Bueno, y ahora nos vamos a quedar con Echinococcus granulosus porque es el que más nos interesa. En esta fotografía, esto es en una lupa. Esto lo ven en el trabajo práctico. Si uno los pone en la lupa, se ven así. Fíjense que miden de 3 a 7 milímetros. Son pequeños, pero tienen las características típicas de los taénidos. Un escólex, un cuello, bueno, a ver si lo puedo marcar, un cuello y proglótidas.
Y las proglótides en este caso son pocas, 3 a 5. Y la última es la que está cargada de huevos, ¿sí? Y esta última proglótide es la que se rompe en el intestino del perro o se libera con la materia fecal del perro, así como está, de manera que aparecen un montón de huevos. Fíjense que cada proglótide puede cargar de 500 a 1500 huevos, aparecen en la materia fecal. Estos son los huevos, los que ven acá, que también los van a ver claramente en la práctica y les van a explicar, Norma, Leo, les van a explicar claramente las características que los huevos presentan, cómo reconocerlos. Bueno, y este es el Scolex. El Scolex que en este caso tiene ganchos, tiene un pequeño rostelo con ganchos. ¿Dónde está este parásito? Ya me lo tienen que decir así, yo no los escucho, pero los escucho. En el intestino del perro. Muy bien. Bien, vemos hasta aquí que hay distintas especies dentro del género Echinococcus. Pero además, dentro de la especie Granulosus, es decir, dentro del Echinococcus granulosus, hay distintas cepas. Al menos se han identificado 10, que se simbolizan con G1 a G10. La más importante es la G1. Y fíjense, todas las que tienen banderitas argentinas es porque se han hallado, se han encontrado en nuestro país. Y la G1, que está asociada a la oveja doméstica y a otros animales domésticos y a los humanos, es la que produce el mayor número de casos. Es decir, el Echinococcus granulosus G1 es el más importante en Argentina y también es muy importante en otras partes del mundo. Cuando nosotros hablamos entonces de la variabilidad genética en el grupo de especies de Echinococcus, ustedes van a leer algunos trabajos donde se hace referencia a Echinococcus sensulato. Decir Echinococcus sensulato quiere decir hablar de Echinococcus granulosus en el sentido amplio, es decir, sin hacer distinción de genotipo. Dijimos que iban del G1 al G10. Cuando se hace mención a Echinococcus granulosus sensu stricto, se hace referencia a Echinococcus granulosus G1 y G3. Fíjense que el genotipo G1 es el responsable de la gran mayoría de casos en todo el mundo, que es algo que dijimos recién. Es la más cosmopolita, es la más importante en Argentina y se asocia, como dijimos, a la transmisión con ovinos. En este esquema se ve claramente que los casos producidos por sensu stricto, donde está G1 y G3, donde están G1 y G3, es el que produce el mayor número de casos. Esta diapositiva ya la vimos y la vuelvo a mostrar aquí porque ahora entendemos mejor cómo se va desarrollando el parásito en los distintos hospedadores. Y algo que me olvidé decirles es que el hombre es considerado el hospedador final. Se dice que es el hospedador final porque, por supuesto, nuestras vísceras no son entregadas a los perros para que las coman. Es decir, si una persona tiene hidatidosis hepática pulmonar, nuestras vísceras no son carne a ofrecer para los perros. Otra cosa que les quiero decir es que en el ámbito rural esto se da, ya dijimos, principalmente con la asociación oveja-perro, ¿verdad? Pero también puede ocurrir en el ámbito silvestre. De hecho, fíjense que hay muchos hospedadores, tanto los cánidos salvajes. Porque ¿qué pasa en el campo? En ese juego de presa-predador o cuando un animal muere en el campo y es comido por algún cánido, el ciclo también ocurre de manera salvaje, no solo con animales de cría. Bueno, y ahora sí vamos a ver el ciclo biológico más en detalle. Fíjense que esto separa a los hospedadores definitivos de los intermediarios. El perro, ya dijimos, los cánidos es el hospedador definitivo. Muy bien. Supongamos, vamos a partir de acá, que el perro que tiene al Echinococcus adulto en su intestino, el Echinococcus adulto en el intestino, está eliminando con la materia fecal huevos. Huevos que elimina con la materia fecal. De manera, acá está la materia fecal cargada de huevos. ¿Qué pasa entonces? Los animales o nosotros podemos ingerir esos huevos. ¿Qué sucede cuando ingerimos esos huevos?
¿Y de qué manera los ingerimos? Bueno, acá hay distintas vías. Puede ser porque tomamos agua contaminada, porque comes tierra, por ejemplo los niños que tienen esa práctica de geofagia, con pastos o verduras, o también por jugar con el perro. Los huevos, los perros hacen, cuando defecan, en la cola les quedan restos de materia fecal y ellos mismos después se limpian, de manera que lo que está en la cola pasa a su lengua. Ese jugar con el perro y que le pase la lengua a una persona hace una vía perfecta de transmisión. Así que todo eso es posible. Agua, tierra, pastos, verduras, huevos en el ano, en el pelo, en el hocico de los perros, que de alguna manera lleguen a nuestra boca y los terminemos comiendo. Tanto nosotros como los animales, si ingerimos esos huevos, pasa lo mismo que ya vimos con el modelo triangular didáctico. Ese huevo es un huevo igual que es idéntico al de los de teñido. Tiene un embrión hexacanto, esa oncósfera, acá está, se libera en el intestino cuando comemos esos huevos. ¿Y qué es lo que hace la oncósfera? Va a ganar la circulación periférica y linfática. Al primer lugar que va, porque hace circulación portal, es en el hígado. Y si se instala en el hígado, va a generar esa larva que vimos, que es este esquema, va a generar la larva o hidátide en el hígado. Puede seguir y anidar, o sea, formar una larva en pulmón o formar en hígado un pulmón, puede haber en más de una localización. Bien, cuando esto ocurre, cuando el desarrollo de la larva ocurre en los animales, esas larvas están en el hígado o en los pulmones de los animales y son tiradas a los perros las comen. ¿Y qué va a suceder? Esas larvas están cargadas de protoscolex. Ahora vamos a ver cómo es en detalle la larva. Está cargada de protoscolex. Cada uno de estos es lo que se llama un protoscolex. Que en realidad es un escólex invaginado, como si estuviera metido para adentro. Cada uno de estos, que hay muchos, acá hay un esquema donde hay pocos, pero hay muchos. Cada uno de estos protoescólices va a dar lugar, acá está invaginado, acá está evaginado, bueno, no lo señalé, esto está invaginado, este está evaginado, es como si hubiera asomado el escólex, la cabeza. Esto se va a anidar, escólex evaginado se va a fijar en el intestino, entre las vellosidades intestinales del perro, y va a terminar generando el Echinococcus adulto. Los Echinococcus adultos son hermafroditas, como todos los taénidos, y lo que hacen es, la última prolotida es grávida y es la que aparece en materia fecal. Algo de la prolotida también se rompe dentro del intestino del perro, con lo cual en la materia fecal del perro aparecen numerosos huevos. ¿Qué pasa con esos huevos que caen en el ambiente? Bueno, si ustedes recuerdan, la estructura de los huevos de taénidos tienen una corona radiada que los hace muy fuertes a las condiciones ambientales, muy resistentes. Y además tienen también un vitelo que los nutre y los protege. De manera que esos huevos en el ambiente pues, soportan el frío. Fíjense que a 7 grados, porque acá medio lo taché cuando les señalé, pero a 7 grados centígrados casi viven un año, O sea, ¿cuántos? 300 días a 7 grados centígrados. Eso explica el foco patagónico que hay de datidosis, La cría de ovejas, perros infectados, ovejas infectadas y una posibilidad de que perduren en el ambiente. Duran menos a medida que aumenta la temperatura, a 21 grados centígrados a 28 días, y por supuesto si comemos el agua está hervida o la verdura está cocida, los huevos mueren y se cortaría el ciclo. También hay muchos estudios que dicen que se dispersan fácilmente por el viento, muestra que por lo menos hay una dispersión a 170 metros del lugar donde el perro defecó. Ustedes piensen que quedan en la materia fecal del perro, la materia fecal se seca, es levantada por el viento o llueve, y con lo cual se lava y es dispersada por las corrientes de agua hacia lugares también más lejanos. Y también hay insectos coprófagos, que comen esa materia fecal y que son capaces de dispersar esos huevos bastante más allá del lugar original donde estaba la materia fecal. Acá les muestro al Echinococcus granulosus adulto, que es en una fotografía electrónica. Fíjense que se ve muy bien el escólex y las distintas proglótides.
Y la que se ve acá, lo que se ve acá son protoescólices evaginados e invaginados. Estos es como se ven dentro de la hidátide principalmente, en una forma que se dice invaginado, y luego el escólex que está acá, ahora vamos a ver mejores fotos, que está acá, es como que saca la cabeza, realmente como si brotara de sí mismo, y se forma, o sea, se presenta la forma evaginada. Esto está, el estado adulto ya sabemos en el intestino del hospedador definitivo, que es el perro. Estas formas son las inmaduras. Y acá encontramos a los quistes en un hígado. Acá hay distintos quistes hidatídicos en un hígado. La hidatidosis puede ocurrir en hígado, es la mayor cantidad de casos, el 70%. La segunda localización es pulmonar, pero después puede estar en cualquier parte de nuestro cuerpo. Vamos a ver más adelante que puede haber hidatidosis cerebral. De hecho, la fotografía que les mostré al principio era una hidatidosis cerebral. Puede estar en vaso, en tejido celular subcutáneo, en el ojo, en el, no sé qué me falta, cerebro ya dije, hígado, pulmón, cerebro, ósea, puede ser ósea, es decir, hay distintas localizaciones. Lo que se ve aquí es un corte histológico de vellosidades intestinales de un perro. O sea, acá están todas las microvellosidades y acá está inserto en el intestino un equinococcus. Fíjense, acá se ve claramente el escólex y la última proglótide de donde se liberarán huevos. Y esto, bueno, es un esquema, ¿no? Está representando un poco lo mismo que vemos acá en un corte histológico. Acá lo vemos en un diagrama, en un esquema. Un perro puede tener cientos de estos parásitos. Recuerden la cantidad de huevos que dijimos que podía haber por proglótide, un montón, hasta miles. Entonces piensen también el volumen de infestación que representa para el medio ambiente que haya un perro con equinococosis. Bueno, ahora vamos a ver cómo es realmente esta hidátide y a qué llamamos quiste hidatídico. Esta es la fotografía que vimos al principio, ¿verdad? Bueno, la hidátide, una exéresis, una cirugía de una larva de equinococcus. En este esquema lo que vemos es, esta membrana se llama germinativa o prolígera, es la interna, es esta membrana interna que acá está pintada de verde, ¿sí? Esta membrana germinativa da lugar u origen, mejor dicho, a la siguiente hacia afuera, que es la cuticular o laminar. Esta membrana cuticular o laminar es la encargada de proteger a la larva de el daño que le puede hacer el sistema inmunológico del hospedador. Tiene la posibilidad de permitir paso de micronutrientes entre la zona externa de la hidátide y entre el afuera, digamos, entre los fluidos del hospedador y el líquido hidatídico, que es lo que está acá adentro. Y el líquido hidatídico, que es lo que está contenido en el quiste. Esta membrana germinativa o prolígera, fíjense que empieza como a generar por brotación o gemación vesículas prolígeras que dan lugar a protoescólices, esos escólices que veíamos que tienen el escólex invaginado, hasta que se va formando una vesícula que tiene, como en este caso, varios protoescólices en su interior. Recuerden que cada uno de estos protoescólex puede dar lugar en el intestino del perro a un equinococcus adulto. Si esta vesícula prolígera se corta, se separa de la germinativa y se genera alrededor cuticular, la germinativa genera cuticular alrededor, se forman lo que se llaman vesículas hijas, que son como si pequeños mini hidátides dentro de la hidátide madre. Se llaman vesículas hijas, acá tienen una foto. ¿Sí? Por otra parte, el sistema inmunológico del hospedador genera
lo que se conoce como membrana adventicia. Y es muy importante que esta membrana adventicia se construya. Cuando ocurre la invasión de la oncósfera que sale del huevo, que es el elemento infectante, recuerden que comemos esos huevos, se liberó la oncósfera gana circulación, primera localización en general es el hígado. Supongamos que esa es la localización. Cuando comienza a instalarse en el tejido hepático, es sumamente importante que se genere, que esa respuesta inmunológica entre el hospedador y el parásito haga que se genere esa membrana adventicia. Porque de lo contrario, esta larva en formación es atacada por leucocitos, por un sistema inflamatorio, o sea, se forma todo un proceso de inflamación que termina en realidad matando la larva. O sea que el éxito del parásito depende de que inmunológicamente logre que el hospedador genere esa membrana adventicia. Este comportamiento, o sea, dentro de la larva o hidátide hay líquido, un líquido que está formado principalmente por glicoproteínas, lipoproteínas, hidratos de carbono, sales minerales, que ese líquido es producto del metabolismo de la membrana germinativa. Pero algo también es del hospedador, a través de esas micropasajes que existen desde el exterior hacia adentro de la hidátide. Por ejemplo, albúmina, inmunoglobulinas. Esa conexión entre el adentro, el contenido del quiste, y el exterior es mínimo. Y muchas veces es insuficiente para que nuestro sistema inmunológico le sean presentados antígenos. Que los antígenos, ya sabíamos, ¿se acuerdan al principio que dijimos que el contenido de la hidátide era antigénico? Bueno, los antígenos están dentro de ese líquido hidatídico y deben ser vistos por nuestro sistema inmunológico. Cuando ese paso desde adentro hacia afuera es prácticamente imperceptible, nuestro sistema inmunológico no genera anticuerpos. Esto es un dato muy importante porque quiere decir que una persona puede tener hidatidosis y que la serología dé negativa. ¿Cuándo da positivo? Bueno, suele dar positivo cuando la hidátide se ha instalado en órganos que tienen mayor irrigación, están mejor irrigados, o cuando tiene pequeñas microfisuras, o ese paso entre contenido y exterior es un poco más notable. De lo contrario, nos va a dar, la serología nos va a dar negativa. ¿Significa esto que nunca se descarta que un paciente tenga hidatidosis porque la serología dé negativa? Porque la serología depende de la comunicación entre el interior del quiste y el sistema inmunológico, o sea, con el sistema circulatorio del hospedador. Esta estructura, que es la hidátide propiamente dicha, es membrana cuticular y membrana germinativa. Cuando se le suma la adventicia, es decir, la que genera el hospedador, se llama quiste. De manera que quiste, 3 membranas, adventicia, cuticular y germinativa. La larva propiamente dicha tiene 2 membranas, la cuticular y la germinativa, más por supuesto todo el contenido. Puede pasar también, y eso ocurre cuando el parásito no logra instalarse con éxito en el hospedador, que esta larva sea infértil. Esto que dice acá, que sea infértil. ¿Qué quiere decir? Que no puede generar la germinativa, se vuelve incapaz de generar vesículas prolíferas con protoescólices. Por lo tanto, son larvas que no pueden continuar el ciclo. Es decir, los elementos infectantes son los protoescólex. Si la larva no los puede generar, bueno, esa larva será infértil y será no infectiva. Bueno, aquí les muestro algunos de los elementos figurados de la hidratina. Estos son protoescólex. Los van a ver también en la práctica. Están teñidos, Están teñidos con eosina, por eso los ven así rojitos. ¿Ven? Esto que se ve acá son todos ganchos. Que los ganchos, cuando uno los ve en forma aislada, tienen esta forma, bien formita de boomerang. Esos son los ganchos. Acá se ven en un protoescólex, todos los ganchos internalizados.
Esto es un protoescólex invaginado, luego se va a evaginar, es decir, el escólex va a protuir por fuera de esta estructura. Aquí se ve más de cerca lo que les estaba mostrando, un protoescólex con todos los ganchos. Ven que se ve claramente esa morfología como es de boomerang. Aquí les muestro un protoescólex teñido. Fíjense cómo se ven las que van a ser las junturas ventosas. Y bueno, acá estarían los ganchos que no se ven tan claramente en esta diapositiva. Aquí les muestro algunas fotos más de distintos protoescólex. Fíjense que acá hay algunos que ya están emergiendo, es decir, ya son protoescólex evaginados. Cuando uno mira el contenido de la hidátide, ese contenido líquido, y ve estas partículas formes, va a poder ver todos estos. Va a haber protoescólex tanto invaginados como evaginados, que sería como el desarrollo madurativo posterior. Bueno, acá hay un esquema que va mostrando cómo van emergiendo de sí mismos, ¿no? Cómo van creciendo. Bueno, este esquema lo tienen en la guía de trabajos prácticos, pero lo único que les quiero recalcar acá es un poco lo que les dije antes de que el quiste hidatídico está compuesto por la hidátide y la adventicia, ¿no? Es lo que les explicaba hoy. Y que esa hidátide, lo que es la hidátide, tiene un contenido, que ya sabemos que es antigénico, alergénico, infectivo, y el contenido es líquido y además hay elementos figurados, que pueden ser macroscópicos o microscópicos. Los macroscópicos son las vesículas hijas. Recuerden esas vesículas prolígeras que se desprenden, la germinativa genera laminar y son como mini hidátides dentro de la hidátide madre. Y los microscópicos, ¿qué son? Las vesículas prolígeras, los escólices, los ganchos. Todo eso, esta parte forme, se llama arenilla hidatídica. Eso se lo puso Debye. Él observó que cuando ponía el contenido de un líquido hidatídico en un vaso de precipitación, veía cómo si hubiera pequeñas partículas o arenillas que decantaban, y le puso arenilla hidatídica. Esas estructuras particuladas son las vesículas, escólices y ganchos que le van a permitir a ustedes hacer el diagnóstico de certeza de que lo que están observando es líquido perteneciente a una larva de Echinococcus, es decir, de una hidátide. En esta diapositiva vemos las posibles evoluciones de esa hidátide. Se implantó la ancósfera, empieza a crecer, ahora vamos a ver esa secuencia, pero pueden pasar distintas cosas. En el mejor de los casos para el parásito va a ser fértil, con protoescólex, que fue lo que vimos recién, ese esquema. Puede ser estéril, ya sabemos que puede no desarrollar ni protoescólex, ni vesículas, ni nada que la haga fértil. Se puede infectar, eso generalmente, o calcificar, que es cuando la larva muere y nuestro sistema inmunológico justamente la calcifica. Esas son las posibles evoluciones de la hidátide. La mayoría de las veces son fértiles con protoescólex. Les muestro aquí un corte histológico, esto también lo van a ver en el práctico, de una hidátide. En realidad, ustedes ven acá toda esta estructura que parece es una membrana muy delicada, como la veíamos en el esquema, con una serie de núcleos, es la germinativa, a partir de la cual se generan los protoescólex y las vesículas prolígeras, como se muestra acá. Bueno, esto lo van a explicar claramente en la práctica, así que no me voy a detener. Pero fíjense en este corte histológico la cuticular, bien laminar. Fíjense cómo es toda estriada. Y después le va a seguir la adventicia, que va a hacer que esto sea un quiste hidatídico. Bueno, y acá vemos lo mismo en un corte histológico teñido. Se ven claramente las vesículas prolígeras, que bueno, están separadas de la germinativa, que es esta que estoy siguiendo acá, que es como una serie de puntos. Pues, como esto ocurrió al hacer el preparado, pero en realidad, si ustedes observan, tienen como un pedicelo donde se unen, una base donde las vesículas prolígeras están unidas a la germinativa porque brotan de ahí. Y luego sigue la laminar, ¿no? Y bueno, la adventicia. Bueno, vamos a entrar ahora en la patología. Ya nos dimos cuenta de lo que va a pasar, ¿no? Una tremenda masa ocupante en alguna parte de nuestro organismo. En general se considera que la niñez es la etapa donde se adquiere la parasitosis.
Lo que pasa es que el crecimiento del quiste es lento, por lo tanto, también en general es en la edad, en la juventud temprana o ya en la edad adulta, donde se descubren estos quistes hidatídicos. En los niños se ve favorecida la infección por el hábito de pica, o sea, el hábito de llevarse toda la boca, y muchas veces es geofagia, o sea, comen tierra. Se juegan más cercanamente con los perros, besos, se dejan lamer por los animales. Y bueno, en la mayoría, como dijimos recién, la mayoría de las infecciones se adquieren en la niñez, crece lentamente y como crecen lentamente, en general dan síntomas en la edad un poco más avanzada. Ahora, por supuesto, eso también depende de la localización. No es lo mismo un quiste hidatídico en el pulmón o en el hígado que en el cerebro. En el cerebro va a dar seguramente sintomatología mucho antes que en hígados que tienen otras funciones. Esa oncósfera va creciendo, dice ahí que más o menos en 3 días la larva ya mide unas 20 micras y logró un acuerdo con el sistema inmunológico en el sentido de que nuestro sistema inmunológico no lo destruyó, sino que le generó, está empezando a generar una protección, una adventicia, empieza a crecer. Se estima que crece 1 a 5 centímetros por año y ese crecimiento, la velocidad de ese crecimiento es distinto si el tejido es duro o es blando. Esto es, en pulmón crecen mucho más rápidamente que en hígado, que es un tejido que le ofrece más resistencia. Bueno, esto dice lo que les acabo de decir, que el hígado tiene una resistencia circundante, de tejido circundante mayor, entonces lo aprieta más y le hace un crecimiento más lento. También pasa en relación a la respuesta inmunológica que los quistes hepáticos tienen con mayor frecuencia respuesta de anticuerpos que los pulmonares. Los pulmonares, el tejido es más laxo, la larva no está tan apretada y en general no sufre tantas microfisuras y la presentación de los antígenos al sistema inmunológico es menos frecuente. Y lo que dice después es la tasa de presentación en uno u otro órgano. Fíjense que estamos 7-1, 9-1 hígado-pulmón. Eso ya lo habíamos dicho y tiene que ver con el ciclo biológico. La primera barrera es el hígado. La oncósfera ingresa por el sistema, o sea, ingresa a través de la mucosa intestinal, atraviesa la pared intestinal, gana la circulación, es circulación portal, primera barrera hígado suele ser el lugar donde se instala. En esta hidatidosis que llamamos, ya sabemos, hoy mencionamos la hidatidosis secundaria, esto es hidatidosis primaria, porque tiene la hidatidosis primaria la hidatidosis que se genera a partir de la ingesta de los huevos de Echinococcus. Puede ser asintomática o puede ser sintomática y generalmente eso ocurre cuando los quistes miden más de 7 centímetros. Ahí tienen localizaciones en orden de frecuencia, hepática, pulmonar, ósea, muscular, sistema nervioso, otras. En general hay un solo quiste hidatídico, pero un paciente puede tener más de uno. Eso es un dato muy importante. El 20 al 40% de los individuos tienen más de uno. O sea, uno no puede quedarse tranquilo porque encontró, bueno, tiene hidatidosis hepática y no tendrá pulmonar, no tendrá en otro lado. Eso es algo que el médico debe descartar. Miren, en relación con eso, acá les muestro un caso clínico donde un mismo paciente tiene un quiste pulmonar, acá con la flecha blanca, esta flecha blanca, ¿no? Un quiste pulmonar en la base del pulmón derecho, que esa es la localización más frecuente, y aquí se observa un quiste hepático. El mismo paciente con dos quistes con distinta localización. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones de esta parasitosis? Bueno, la primera complicación es tenerla, es decir, tener hidatidosis, y está muy relacionada su gravedad a la localización. Es decir, no es lo mismo que se haya desarrollado una hidatidosis hepática a tener una hidatidosis cerebral. Por supuesto, es mucho más grave la segunda, requiere una cirugía con otros riesgos. Entonces, ya la localización de la hidatidosis primaria ya es un factor de riesgo, de complicación, mejor dicho. El otro riesgo es la hidatidosis secundaria. Es decir, una persona que tiene un quiste hidatídico, si ese quiste hidatídico se rompe, esos protoescolex
tienen la capacidad biológica de generar nuevas hidátides dentro del organismo de ese hospedador. Esto es casi una excepción que tiene el género Echinococcus, la posibilidad de que esos protoescolex, que en el ciclo biológico deben seguir su circuito en un hospedador definitivo, que es el perro, y generar un adulto, cuando esos protoescolex son volcados dentro del cuerpo, en los tejidos de un hospedador, son capaces de generar nuevas larvas hidatídicas. Por eso es muy riesgosa la cirugía, nunca se tiene que romper un quiste cuando se está operando, nunca tiene que derramarse líquido si se lo punza para una cirugía que ahora vamos a ver que se llama PAIR. Y otra cosa que pasa, después les voy a mostrar un caso clínico, es que se puede romper por un accidente. Hay casos de personas que se caen y tenían quistes hidatídicos y el quiste hidatídico se rompe. Personas que tienen accidentes automovilísticos y que el airbag, por ejemplo, golpea el abdomen o el tórax o el accidente se golpea y los quistes hidatídicos se rompen. Bueno, ahí se puede generar una hidatiosis secundaria. Hay casos de hidatiosis heterotópica, es decir, es como que la larva cambia, el quiste cambia de lugar. Eso se ha visto, por ejemplo, quistes hepáticos que son superficiales que pasan al peritoneo. Eso es una complicación. Y bueno, la otra complicación es el shock anafiláctico. Ya dijimos que ese contenido es alergénico, de manera que si se rompe puede generar un shock anafiláctico y el shock anafiláctico puede terminar con la vida del paciente. Hay una distinción que tenemos que hacer con la hidatiosis ósea, que la característica que tiene es que la larva aquí no se forma una adventicia y la larva crece como en forma infiltrativa rompiendo el tejido óseo. O sea, se debe llamar hidatiosis ósea en realidad, si vamos a hilar fino en lo conceptual, y no quiste hidatídico óseo, porque no termina formándose un quiste, sino que es la larva que se va infiltrando entre las trabéculas, va rompiendo hueso y en general el paciente se entera cuando se quiebra, ocurre una fractura y bueno, es porque hubo degeneración y atrofia de hueso y de médula ósea. Les voy a mostrar este póster, disculpen, pero es una foto sacada durante el congreso del Hospital Muñiz. Creo que ya les mostré en otra clase algo relacionado con este congreso. Y bueno, esto es un trabajo que hicieron en el Hospital de Clínicas José de San Martín, que es un hospital de clínicas que depende de la Universidad de Buenos Aires. Y ellos lo que hacen es un estudio retrospectivo sobre un determinado número de pacientes. Y fíjense que encuentran hidatiosis de muchas localizaciones. Acá ellos muestran hidatiosis hepática, pulmonar, ósea, esplénica, mediastinal e incluso ocular. Fíjense acá esta paciente desarrolló, no sé si lo alcanzan a ver acá, una hidatiosis ocular. Acá se ve un quiste hidatídico. Y otro dato a tener en cuenta, fíjense que la serología fue positiva en el 66% de los casos. Nuevamente, era hidatidosis, se supo por imágenes y porque después fueron a cirugía, pero la serología solo fue positiva en el 66% de los casos. Bueno, ¿cómo es la patología? Ya nos podemos dar cuenta, ¿no es cierto? Una masa ocupante está ocupando espacio, va a comprimir órganos cercanos. La patología va a depender de la localización y del tamaño del quiste, va a condicionar hemorragias, atrofias, compresión vascular, hipertensión endocraneal si está en el cráneo, compresión de vías biliares si está en el hígado, o sea, es un daño mecánico y absolutamente dependiente del tamaño y del órgano en el que esté afectando. Un daño tóxico, ¿por qué? Bueno, ya le dijimos, si se rompen en forma, ya sea por una práctica médica como una cirugía o por un accidente, por un traumatismo, bueno, ahí hay siembra de protoescolex con la generación de nuevos, con la posibilidad de que se generen nuevos quistes y por supuesto también crisis de tipo, bueno, también de tipo urticariana, genera manifestaciones alérgicas y ya dijimos también shock anafiláctico. Además puede infectarse y generar un problema asociado con eso, con una infección larval. Bien, ¿cuándo se sospecha hidatiosis? Bueno, toda persona que puede o no tener síntomas y tiene una masa quística, única o varias, o múltiple, dependiendo qué tipo también de hidatiosis es,
y localizado en cualquier parte del organismo, en general es abdomen o tórax, en general asociado a antecedentes epidemiológicos, lugar de origen, contacto con perros, esos son los datos epidemiológicos. Vamos a ver ahora que tiene 3 pilares el diagnóstico, que va a ser el epidemiológico, el que se hace por imágenes, ¿cierto? Y laboratorio, y después la clínica y la confirmación por el laboratorio. Hay que diferenciarlo de otras cosas, ¿no? Cuando se ven por imágenes, los médicos van a tener que diferenciar si lo que están viendo es un quiste hidatídico o si es otra cosa, quistes benignos, abscesos, etc. Cuando la hidatiosis está en el hígado, en general hay hepatomegalia, eso es, o sea, un hígado más agrandado, grande, con o sin una masa palpable, puede haber dolor, ictericia, náuseas y vómitos. Esto es lo más común. Cuando hay síntomas, a veces ni siquiera hay síntomas, y es un hallazgo. El paciente va a hacerse una ecografía por cualquier cosa y terminan encontrándole en el hígado un quiste hidatídico. Miren esta imagen, un niño realmente con un abdomen muy distendido, con hepato y esplenomegalia, una distensión importante. Y cuando se hace la ecografía, fíjense que dice acá, arenilla hidatídica. El ecografista puede ver estas imágenes que las va a leer como presencia de arenilla hidatídica. Bueno, cuando la hidatiosis es pulmonar y hay síntomas, en general son esos que dice ahí, dolor, tos, expectoración, respira mal. A veces hay sonidos, murmullos vesiculares diferentes, puede haber una insuficiencia respiratoria, a veces hay emisión de moco con sangre, una hemóptisis. Generalmente la sintomatología empieza cuando los quistes son más grandes. Y igual que con el hígado, muchas veces son hallazgos. Es decir, un paciente va a hacerse una radiografía de tórax y termina apareciendo un quiste hidatídico pulmonar. Los pulmonares se pueden diagnosticar con radiografía, se los puede encontrar por radiografía. Los hepáticos en general se encuentran con ecografía. Por supuesto, ahora vamos a ver que también hay otros estudios por imágenes como resonancia, tomografía, o sea, estudios más complejos. ¿Qué puede pasar en la pulmonar? Bueno, que haya una rotura del quiste pulmonar y bueno, que la rotura sea intrabrónica, o sea, quede dentro de los bronquios. Que ocurra vómica, la vómica es algo que está bastante referenciado en la literatura, y son pacientes que dicen que vomitaron, y que vomitaron algo muy salado y que sentían como clara de huevo, como que había algo forme en ese vómito. Bueno, en general esa es la descripción de cuando se rompe un quiste hidatídico y el paciente lo expectora, ¿no es cierto? Bueno, ahí por supuesto se corre el riesgo de hidatiosis secundaria, pero en general el moco bronquial es bastante cisticida y se le da tratamiento, por supuesto, para evitar hidatiosis secundaria, pero en general no ocurre. Vamos a ver ahora que si ese vómito se juntó, uno puede encontrar ahí elementos del quiste, ganchos, protoescólices, pero bueno, en general eso no ocurre. Bueno, esto les explica lo que recién les acabo de decir. Un líquido transparente, salado, con membranas, y que la diseminación broncógena es infrecuente. Así que no nos vamos a detener en esto. Ya se los dije, lo leen después ustedes tranquilos. Y esto es lo que les comentaba. Esto es un líquido de expectoración. Fíjense, acá hay un gancho. Ganchito. Además está infectado, esto que hay numerosos leucocitos. Acá está en forma más definida y con mayor tamaño, esos ganchos bien con forma de boomerang. Bueno, respecto a la hidatiosis pulmonar, la mayoría presentan un solo quiste, lo más frecuente es en el lóbulo inferior del pulmón derecho, como les mostraba en ese paciente que además tenía un hepático, ¿recuerdan? Bueno, esa es la localización más frecuente. Y los quistes pulmonares generalmente son negativos a las pruebas serológicas, que también es algo que ya dijimos, es un tejido más blando que le ofrece muy poca resistencia al quiste, con lo cual en general no hay tanta salida de inmunógenos desde el quiste hacia el sistema circulatorio del hospedador. Bueno, y aquí finalmente vamos a estos 3 pilares, ¿no es cierto? Datos epidemiológicos, manifestaciones clínicas y fundamentalmente métodos complementarios por imágenes. Las vamos a ver que, ya lo estuvimos diciendo, las pruebas serológicas
colaboran en el diagnóstico. Bien, y el diagnóstico, examen físico y antecedentes epidemiológicos. Que el médico va a hacer un examen físico, bueno, todas esas cuestiones que no vamos a entrar en detalle porque no es nuestra especialidad. Y es muy, muy importante que valore antecedentes epidemiológicos, si vivió en el campo, si tuvo contacto con animales, eso es un dato fundamental. No quiere decir que van a tener hidatidiosis solo las personas que vivieron en el campo, hay casos de hidatidiosis absolutamente urbanos, que seguramente tiene que ver con ingerir de alguna manera esos huevos de Echinococcus en verduras o en agua, en algún alimento contaminado. Pero hay una asociación estadística muy fuerte entre haber pasado la niñez en el campo asociado a cría de ovejas y perros. Es una asociación estadística muy fuerte en los casos, cuando se estudian los casos de hidatidiosis. Esos pacientes, o sea, son las asociaciones estadísticamente más importantes que se establecen. Esa conexión. Pacientes con quiste hidatídico y que han tenido una niñez rural asociada al contacto con perros y ganado, principalmente ovejas. Se hace diagnóstico por imágenes, ya dijimos ecografía para globo abdominal, radiografía para tórax, se puede hacer resonancia magnética nuclear, tomografía axial computada y pruebas serológicas. Tanto la Organización Mundial de la Salud tiene una clasificación ecográfica de los quistes, que es la que se ve acá, y hay otra clasificación también que se llama de Garvey. Fíjense que acá dice Garvey tipo 1, CE1. Bueno, esto es la clasificación de Garvey aliada a la clasificación de la OMS, o sea, cómo se combinan. No importa, lo que yo quiero mostrarles acá es que cuando se hace una ecografía, el ecografista va a decir, bueno, es un quiste hialino, tiene membranas, es un quiste hialino, o tiene membranas desprendidas, o es multivesicular, o es heterogéneo, o está calcificado. ¿Sí? Y fíjense también que en todos los casos lo que va a hacer es, se le va a dar tratamiento con antiparasitario. Van a ver ahora que en general se da tratamiento en para distintas cosas. Ahora vamos a eso, pero lo que les quiero mostrar es que cuando se le da tratamiento puede tener una respuesta positiva o puede tener una respuesta negativa a ese tratamiento. Y eso también está relacionado con esa semipermeabilidad que presenta el quiste, además del poder de absorción del medicamento. Y ya dijimos que en todos estos casos tiene que hacer diagnóstico diferencial. En los dos últimos tipos de quistes, en general se observan, porque bueno, ya se consideran que son larvas muertas, sobre todo los calcificados. En este otro trabajo que también se presentó en el Congreso les muestro algo que se hace mucho en nuestro país, que es el catastro en escuelas rurales con un ecógrafo. Se va con un aparato de ecografía y se hacen ecografía. Fíjense que hicieron en distintas provincias de la Argentina 1.433 ecografías y encontraron 1,4% de, esto eran escuelas, de niños con hidatidiosis. Bueno, también se presentó en el Congreso del Hospital Muñiz del año pasado. Bueno, y acá venimos nosotros con nuestro diagnóstico directo, los bioquímicos, que vamos a hacer el diagnóstico de certeza por la observación microscópica de ¿qué? De ese líquido. ¿Qué vamos a buscar? Bueno, proteoscólices, ganchos de sectores, restos de membranas, vesículas provígenes. ¿Sí? Todos esos elementos, cuando los encontramos, vamos a decir si es una larva de Echinococcus granuloso. Por supuesto, el análisis histológico de la membrana también da certeza, pero desde el punto de vista del estudio parasitológico, microscópico, nosotros podemos dar esta información. ¿De dónde puede venir ese líquido? Bueno, va a llegar al laboratorio porque mandan o la pieza que han sacado, es decir, esas larvas enteras, las hidátides, o puede ser que venga el líquido en una jeringa porque hicieron una cirugía que se llama PAI, que ahora les muestro que punzan el quiste y sacan el líquido. O puede ser un líquido aspirado que está derramado en el abdomen de un paciente porque se rompió el quiste. O sea, distintas opciones de líquidos hidáticos. Esto, por ejemplo, es producto de una hidatiosis cardíaca, lo punzaron para hacer la cirugía y bueno, y lo llevan el líquido acá en una jeringa, esto va a ir al laboratorio para que ustedes se fijen
Si acá adentro encuentran protoescoles, vesículas prolíferas, ganchos, etc. Lo que se hace con esto es, se mira un directo, pero también se hace una centrifugación. Siempre los líquidos se centrifugan, se sigue el protocolo de líquidos biológicos. Se puede hacer un directo, por supuesto, pero si no encuentran nada no se descarta. Siempre hay que hacer una centrifugación y mirar el sedimento. En este mismo caso que les mostraba recién, fíjense la cantidad de protoescolex que se ven acá dentro de ese líquido que porta la jeringa. Y esta foto está muy bien sacada y es un protoescolex ya evaginado. Miren cómo se ven claramente los ganchos y cómo se ven muy bien las ventosas. Esto es un protoescolex en arenilla hidatídica, o sea, en líquido hidatídico, y lo que les quiero mostrar acá es que cuando se ven estos corpúsculos que se llaman corpúsculos calcáreos, habla de una capacidad metabólica importante del protoescolex, es decir, habla como de vitalidad del protoescolex. Cuando se observan, se interpreta que ese quiste es realmente fértil y con mucha capacidad infectiva. Miren, acá hay ganchos también, no sé si los alcanzan a ver. Acá vemos ganchos sueltos. Esto lo van a ver todo en el trabajo práctico. Un montón. Algo que se puede hacer es lo que se llama la vitalidad de los protoescoles con tinción con azul de metileno. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Los protoescolex vivos no se colorean. Bueno, eso si se lo piden lo pueden realizar. Los corpúsculos calcáreos son otro indicativo de vitalidad. También se puede hacer determinación de antígenos circulantes por ELISA de captura, es otra determinación que puede hacerse para hidatidosis, o PCR. Ahora, cualquiera de estas cosas no está disponible en todos los laboratorios y por lo tanto tienen un uso muy limitado. Para el diagnóstico indirecto, es decir, para valorar la respuesta de anticuerpos de un paciente, lo que se usa como antígeno es líquido hidatídico total de hospedadores intermediarios. Ese líquido es como decía yo, es un mosaico antigénico con dos componentes mayoritarios que son el antígeno 5 y el antígeno P. Ese líquido hidatídico total es una mezcla de glucoproteínas, hidrato de carbono, sales, ¿sí? Y se lo saca de ovejas. Y a eso se enfrenta el suero del paciente. Siempre las pruebas serológicas tienen que ser interpretadas con relación a datos epidemiológicos, manifestaciones clínicas y diagnósticos por imagen, por supuesto, no se toman como un dato aislado. ¿Cómo se hace en Argentina el diagnóstico para indirecto? Bueno, como dijimos, líquido hidatídico total de ovino. Las técnicas son ELISA, hemoaglutinación indirecta, inmunofluorescencia y Western blot, pero Western blot generalmente como confirmatoria de una ELISA. Van a ver ahora que hay un protocolo para eso. También la doble difusión arco quinto es de confirmación. Tiene menos sensibilidad, no se usa rutinariamente, pero es altamente específica. La vamos a estudiar porque el positivo es altamente confirmatorio. Y esto que ven acá es la secuencia del estudio serológico. Primero se usan pruebas sensibles en el suero del paciente, como ELISA, HAI o IFI. ¿Qué significa un ELISA positivo? Bueno, significa que puede que sea hidatidosis, pero no lo puedo confirmar. ¿Por qué? Porque da reacciones cruzadas con otras tenias, da incluso positivas si el paciente tiene algún tumor o si tiene una cirrosis hepática. Por lo tanto, porque ¿qué pasa? No es específico. Ahora, por supuesto, un paciente que tiene la epidemiología, la clínica, compatible con hidatidosis, diagnóstico por imagen, compatible con hidatidosis, tiene un ELISA positivo, y bueno, se va a interpretar como que, si no lo puedo asegurar, casi como que es hidatidosis, ¿sí? Ahora, con un ELISA positivo, si uno quiere confirmar, se puede solicitar un Western blot, que si bien da reacciones cruzadas con neurocisticercosis, en Argentina se considera confirmatorio. ¿Por qué? Porque no hay tanta neurocisticercosis. Lo mismo una DD5 es confirmatoria, en Argentina se considera confirmatoria. Si el ELISA o cualquiera de estas pruebas da negativo, ¿qué hacemos? ¿Vamos a seguir? No se sigue. ¿Por qué? Porque significa que esa larva, si es una hidátide,
no está mostrando antígenos y por lo tanto el paciente no ha desarrollado anticuerpos. Esto es inútil. O sea, un ELISA negativo hay que seguir viendo qué pasa con el diagnóstico por imagen. O sea, un ELISA negativo no descarta hidatidosis. ¿Se entendió? Acá se ve un poco lo que los estaba diciendo. Hay un caso sospechoso, tiene aspectos clínicos, epidemiológicos, ¿sí? Se hace un diagnóstico por imágenes y se hace un diagnóstico serológico. Bien, si no se confirma hay que pensar en todas estas cosas y si se confirma hay que ver qué se hace, cuál es el tratamiento que se va a impartir. Esto es para que tengamos una idea cuál es lo que pasa con un paciente en el que ustedes, donde un médico sospecha hidatidosis y bueno, ustedes están interviniendo en el diagnóstico a partir primero de la serología y después del diagnóstico de certeza con el líquido si es que lo operan. Muchas veces terminan en cirugía, muchas veces. Estas son las opciones de tratamiento. Uno es farmacológico, albendazol, praziquantel. Son las dos cosas que se usan. Praziquantel parece funcionar mejor, pero no siempre hay. PAIR es un tipo de cirugía que ahora les cuento cómo es, o cirugía convencional. Y la otra opción es esperar y observar. Es no hacer nada, digamos. Se lo sigue al paciente, ya sea con ecografías o con la técnica que se considere oportuna para ver si eso evoluciona o no evoluciona. Acá se consideran muchas cosas. Edad del paciente, localización del quiste, disposición del paciente para un montón de situaciones. Si tiene otras enfermedades, qué tipo de quiste es. ¿Se acuerdan que los que estaban calcificados o ya mostraban cierta involución, prácticamente no se tocan? ¿No? Esto es una decisión absolutamente médica. Cuando se diagnostica hidatidosis, el Ministerio de Salud de la Nación da a ese paciente la terapéutica específica. El médico denuncia el caso, la hidatidosis es de denuncia obligatoria, el Ministerio de Salud provee la medicación. Hay que comunicarse con la Dirección de Epidemiología o el Departamento de Zoonosis en cada jurisdicción y esto ocurre. Los casos de hidatidosis son de denuncia obligatoria, se suben al Sistema Nacional de Vigilancia en Epidemiología. Bueno, volvemos a esta diapositiva por lo que les conté anteriormente. Ahora dice tratamiento por lo del albendazol. Para recordar acá que el tratamiento es con... esta es la guía de la OPS. Acá la han hecho con albendazol y que puede o no funcionar. Es absolutamente incierto. ¿Qué es lo que pasa con el albendazol? Es liposoluble, tiene escasa solubilidad intestinal, o sea, no hay mucha absorción en el intestino. Y eso también varía de paciente a paciente. Y encima de la limitación para llegar al target, es decir, para llegar a la larva, a la hidátide, su eficacia también va a tener que ver con el grado de comunicación que tenga esa hidátide entre el interior y el exterior. Como puede llegar el albendazol a matar a los elementos que componen esta larva. Volviendo a que la hidatidosis es de denuncia obligatoria, cuando se confirman los casos, bueno, se completa una ficha y también hay que visitar a la familia. Se notifica el caso, se evalúa el grupo familiar, se implementan acciones de desparasitación del perro, si están ahí. Bueno, si es por catastro también hay que hacer la confirmación diagnóstica. Y bueno, en lo posible ver si es una zona rural, si se puede apoyar con supervisión periódica de un agente sanitario. Esta es la planilla a la que en realidad es un sistema informático, que es el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, el que está ahora en vigencia es el 2.0. El médico o el bioquímico, dependiendo de qué se dispone en cada servicio de atención de salud, debe subir a este sistema la notificación del caso de hidatidosis. Se puede subir primero como sospechoso y luego como confirmado. Y actualmente este Sistema Nacional de Vigilancia, acá apareció esta estrellita, este sistema forma parte de lo que se conoce como SISA, que es el Sistema Integrado de Información de Sanitario Argentino, donde además hay otras cosas, tipo número de establecimientos de atención en salud que hay,
bancos de dadores de sangre, bueno, una serie de informaciones, todas relacionadas con el sistema de salud en la Argentina. Bien, en cuanto al tratamiento quirúrgico, como dice ahí, va a estar indicado en los pulmonares, generalmente se operan. Esto es para que tengamos idea y podamos tener más diálogo con el resto del personal de salud. Los hepáticos, en general, si son sintomáticos se operan, y si son asintomáticos pero grandes también se operan. Y bueno, ¿y qué tipo de cirugía se va a aplicar? Tiene que ver con muchas cosas, pero fundamentalmente del establecimiento donde va a ocurrir y la capacidad, cómo se han capacitado los cirujanos para este tipo de intervención. Este tipo de cirugía, que se llama PAIR, que significa, es la sigla de punción, aspiración, inyección, respiración, consiste en hacer una punción percutánea, eso se guía con un control ecográfico, se aspira el contenido del quiste, que es lo que les van a llevar a ustedes al laboratorio, se le inyecta un agente escolicida, por ejemplo, generalmente es etanol, como dice ahí, o una solución hipertónica, y se reaspira. Bueno, para hacer esta cirugía hay que entrenarse, o sea, los cirujanos aprenden a hacer esto porque punzar un quiste es una situación de alto riesgo para el paciente. A esta altura, ustedes ya saben por qué. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud la indica como de primera elección para los hidatídicos hepáticos tipo 1 y tipo 2 de Garvey. O sea, ¿se acuerdan la clasificación que vimos de las ecografías? Bien. ¿Qué complicaciones se han asociado a PAIR? Bueno, una infección secundaria, reacciones alérgicas, recurrencia de cilidotiosis secundaria. Ya dijimos que el médico que utiliza esto debe estar preparado, o sea, adiestrado para hacerla, y no se recomienda para los pulmonares. Vamos a hacer controles serológicos después de una cirugía, 10 y 30 días después de la cirugía. Se pueden repetir a los meses. Generalmente el primer mes se negativiza. Eso es para ver si ha habido alguna siembra de protoescólices. Y cuando solo es tratamiento médico, se pueden también hacer determinaciones cada 3-6 meses. A ver si un paciente tenía serología positiva y empieza a recibir tratamiento, solo tratamiento farmacológico y negativiza, y bueno, probablemente el quiste esté en remisión, la larva esté muriendo. Y la otra conducta que vimos era esperar y observar, que se acuerdan eran en los dos últimos tipos de quistes, en los sólidos y en los calcificados. Bueno, ahí simplemente se hace un seguimiento para ver cómo evoluciona. Bueno, acá vemos la distribución de la hidatiosis en el mundo. Fíjense que está con alta prevalencia en casi todos lados, y en Argentina está marcado como una zona hiperendémica. En promedio podemos decir que hay unos 450 casos al año. Esos son los focos, lo que ustedes ven acá en el mapa, son los focos de hidatidosis. Hay un patagónico, uno de la pampa húmeda, un mesopotámico, un cuyano, mediterráneo y de alta montaña. Y en cada lugar se asocia mayoritariamente con distintos tipos de ganado. La asociación más importante, volvemos a repetir, es con la oveja. Miren este informe de la OMS y de la OPS de marzo del 2020. Marzo del 2020, que dice que del total de casos confirmados en el 2018, el 9,7% correspondió a la Argentina, 533 casos para ese año. Habíamos dicho recién que más o menos el promedio estaba en los 450 casos al año. Y otra cosa que se hace cuando se hacen estos estudios epidemiológicos es ver cuántos de estos casos ocurrieron en niños menores de 15 años. ¿Y eso por qué es importante? Porque en niños menores de 15 años que no han cambiado de domicilio, significa que probablemente esté ocurriendo transmisión activa en ese lugar. Ahí está establecido el ciclo del parásito. Está el hospedador definitivo, están los intermediarios y estamos nosotros como intermediarios accidentales.
Bueno, ¿por qué tenemos hidatidosis en la Argentina? Bueno, fundamentalmente porque no queremos entender cuáles son las medidas profilácticas. Hay herramientas que tampoco se aplican del todo satisfactoriamente y suele ser también un problema cultural. El ciclo es perro-oveja, es el más importante, perro-cabra es el segundo. Los factores culturales tienen que ver con educación, sanitarios y económicos. Se hacen muchos estudios, no estudios, sino, bueno, sí, estudios catastrales también, pero se hace mucha información en sanitaria, en educación en salud, en las chacras, en los campos, pero no siempre las personas responden positivamente. Hay que tener en cuenta que el perro puede alojar cientos de parásitos, hacer una contaminación importantísima. Por lo tanto, el entorno de la vivienda rural, el peridomicilio de la vivienda rural, es altamente, o sea, puede ser altamente infectivo. Entonces hay que tenerlo muy limpio, hay que desparasitar a los perros, bueno, no darle vísceras crudas. Eso es lo que vamos a ver ahora en una plaquita. Bueno, el conocimiento del ciclo, desparasitar a los perros con praziquantel, no alimentarlos con vísceras crudas, mantenerlos lejos de los pozos de agua, de la quinta, de la huerta. Y bueno, y hay una vacuna para el ganado que se puede usar. La vacuna es para el ganado. Bueno, en esa vacuna Argentina tuvo intervención también, es la vacuna F95 y bueno, se lanzó hace unos años al mercado. Y el Echinococcus granulosus es eliminado cuando ocurre la infección, es decir, antes de que pueda establecerse en los tejidos del hospedador. Y lo que se vacuna, como les dije, es al ganado. No hay vacunas todavía para las personas. Les voy a contar un caso que ocurrió acá en Argentina. Encontraron una gata callejera que tenía más de 900 quistes hidatídicos. Esto ocurrió en Sierra Grande. En realidad, este hallazgo es poco frecuente. Fíjense que hay solo 11 casos de hidatidosis en la población felina en el mundo. Bueno, en el mismo sentido se presentó este trabajo en un congreso donde el gato doméstico está funcionando como un hospedador intermediario del Echinococcus granulosus en la Patagonia Sur de Argentina. Y bueno, evidentemente esto es posible. No es lo más común, pero nosotros habíamos visto a los felinos como hospedadores definitivos en algunas de las especies de Echinococcus, recuerdan al principio, pero no como un hospedador intermediario de Echinococcus granulosus. Sin embargo, bueno, es claro que lo hace y que es posible. Bien, ahora les voy a mostrar algunos casos clínicos. Nosotros tenemos algunos grupos cerrados. Creo que, no sé si ya les comenté esto, que son uno es con los egresados de la primera corte de especialistas en parasitología. Y bueno, cuando hay algún caso nos lo compartimos. A veces el lenguaje no es muy académico, pero sirve para que saquemos a la parasitología de los libros y la traigamos a la vida real. Este caso es un niño de 11 años, lo vamos a llamar Nacho como un nombre de fantasía. El nene a los 7 años empieza a tener convulsiones. Y bueno, los padres consultan a una neuróloga, le hacen un electroencefalograma y lo medica con anticonvulsivantes. Eso cuando tenía 7 años, ahora tiene 11. Hace 15 días, dice el caso, este caso ocurrió en el 2016, empezó con una paresia, es decir, disminución de la fuerza en brazo y pierna derecha. Le hacen una resonancia, un diagnóstico por imágenes y se encuentran con lo que les voy a mostrar ahora. Bien, esta es la imagen. Fíjense, tiene una masa ocupante en el cerebro de un tamaño bastante considerable. Y bueno, y esa imagen es bastante compatible con un quiste hidatídico. ¿Qué sucede entonces? Bueno, le programan una cirugía porque ese tumor estaba apretando, o sea, estaba produciendo una hipertensión intracraneal que era complicada. Tenía como antecedente epidemiológico que la mamá había sido operada de hidatidosis pulmonar. Toda la familia era de una zona rural de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, entre la imagen, la epidemiología y la clínica
se planteó el diagnóstico de hidatidiosis cerebral y le quitan el quiste. Acá hubo un error tremendo de desatender todo lo epidemiológico en la primera consulta. Es altamente probable, por supuesto no se puede afirmar, pero que cuando este niño, la mamá lleva a este niño a consultar por primera vez a los 7 años, que el nene tenía convulsiones, ya estuviera relacionado con esta patología. Así que tomó durante varios años anticonvulsivantes para tratar algo sintomatológicamente y no resolver el caso. Bueno, esto es lo que sacan, es la fotografía verdadera de lo que sacan de la cabeza de este niño, una larva de un tamaño bastante considerable. Miren las manos, para comparar, ¿no?, las manos del cirujano y el tamaño que tiene esa larva. Cuando se analiza el contenido del líquido de esa estructura, se encuentran con esto, con numerosos protoescólices. Fíjense acá hay algunos ya como evaginados, otros invaginados. Se ven corpúsculos calcáreos en los protoescólex. Así que se confirma la etiología hidatídica de la lesión con un estudio parasitológico. Bien, ahora con lo que sabemos hasta acá les propongo una autoevaluación. El paciente presenta hidatidosis cerebral. ¿Están en condiciones de definir hidatidosis? Si ahora ustedes fueran, no sé, conocidos de la mamá de este niño y viene y les dice ¿qué es la hidatidosis? ¿Se encuentran en condiciones de decir qué es, de explicarlo claramente? Otra pregunta que requiere respuesta es, ¿el paciente puede presentar quistes en otras localizaciones? Es decir, con lo que saben hasta acá, ¿qué dirían? ¿Que es posible? ¿Nacho puede contagiar a su familia de hidatidosis? ¿Es necesario evaluar a otras personas de la familia? Bien, yo los invito a que intenten responder esto y si tienen dificultades me consultan, pero tiene que ver con haber comprendido, haber entendido cómo ocurre la patología, cómo es la parasitosis, es decir, cómo se transmite, cómo es posible adquirirla, etc. Les muestro otro caso. Fíjense, paciente, dice acá, paciente derivado que se cayó de un caballo. Se cae del caballo, observan líquido en el abdomen y cuando hacen ecografías por eso, encuentran quistes hepáticos y esplénicos. Además, uno estaba estallado, que es el líquido que llegó al laboratorio y del cual ustedes están recibiendo estas imágenes. Miren acá, este protoescólex bien evaginado. Bueno, acá abajo hay otro protoescólex, pero no se alcanza a ver muy bien. Las fotos están sacadas con celular, pero la importancia de esto es que son casos reales en el ámbito hospitalario de nuestro país y para que veamos justamente lo que les decía, ¿no?, a la parasitología por fuera de los libros. Este es otro caso, un quiste hidatídico pulmonar, era el único quiste que tenía el paciente, fíjense que de 16 años, muy jovencito. Él tenía fiebre, le hacen una radiografía y encuentran el quiste y terminan operándolo. Y fíjense cómo se ven re bien en este protoescólex, los corpúsculos calcáreos, esos de los que hablamos que tienen que ver con la fertilidad de los quistes. Bueno, y este es otro caso, fue compartido por una compañera de ustedes. En el momento que ella lo compartió era estudiante todavía, estudiante avanzada, pero bueno, ahora ya está recibida, Magali Torres. Es una hidatidosis mediastinal en el Hospital Pena en el 2018. Un paciente masculino, trabajaba en la cosecha de la cebolla y es atendido en el Hospital de Patagones, porque, bueno, problemas respiratorios. Lo diagnostican con hidatidosis mediastinal y además tiene una hemoaglutinación indirecta positiva, es decir, serológicamente reaccionó. Es derivado al Hospital Pena donde le hacen la cirugía y el seguimiento. La foto que ven acá es del líquido hidatídico
que le extrajeron por cirugía. Bueno, y para terminar les voy a mostrar dos estampillas. No sé si alguno de ustedes es filatelista, colecciona estampillas. Estampillas relacionadas con temas de salud hay alrededor de 1000, con distintos temas, tuberculosis, malaria. Y para hidratidosis hay solamente dos, que son estas dos que les muestro. La de la izquierda fue hecha en Argelia y la de la derecha acá en Uruguay, nuestros vecinos uruguayos. Si ustedes ahora miran las ilustraciones de las estampillas y habiendo escuchado esta clase sobre hidratidosis, pueden interpretar por qué las ilustraciones son esas, porque están ilustradas de esta manera. Bueno, aquí terminamos con esta clase. Nos vemos en la próxima y bueno, muchísimas gracias por la atención.